Ernst Jünger habría cumplido 103 años si su prodigiosa salud no hubiese dicho basta unas pocas semanas antes. Hace bastantes años, cuando lo conocí, iba acompañado por su amigo Albert Hoffman, el químico descubridor del LSD, y formaban una pareja sorprendente, hasta cierto punto parecida a la de Alonso Quijano y Sancho. Esa vez, apuró 2 vasos de vino en aquella primera cena y habló de filosofía y de drogas con autoridad deslumbradora. A mi juicio, que Jorge Luis Borges compartía expresamente. Ernst Jünger es el mayor prosista del siglo, junto con Marcel Proust, Franz Kafka y el propio Borges. Pero Jünger no solo fue un prosista eminente, sino quizá el primer interpretador de su época. Este guerrero redactó una impresionante defensa de la rebeldía y la reconciliación en su obra La Emboscadura, que funda los derechos soberanos de la persona, sobre un rechazo a las formas modernas de la crueldad, en un mundo donde se han borrado las fronteras entre lo que sucede en el servicio militar y en el crimen. El libro, publicado originalmente en 1951, lamenta que los poderosos hayan ido ascendiendo poco a poco por los escalones de los partidos, pues esa circunstancia disminuye desde el principio las posibilidades para ejecutar actos que estén orientados hacia la comunidad, es decir, acuerdos de paz, juicios, fiestas, donaciones y crecimientos colectivos. Es de predecir que hoy en día Jünger inspire un recrudecimiento de las críticas, ya que siempre escribió sobre y desde la guerra. Sin embargo, le recordaré siempre cómo era en vida, un anciano coronado de nieve, gentil y distante que enseñaba a escribir y a mirar cuando tantos otros le sugerían mandar y ser mirado. El auténtico problema, dijo cierta vez, es que una mayoría no quiere la libertad y aún le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia, concordancia consciente con la existencia, y es el placer, sentido como destino, de hacerla realidad. Estas palabras son propias de este olvidado autor que es Ernst Jünger, un defensor de las libertades que dedicó su vida a escribir e ilustrar el sentimiento de estrechez que se siente, según él mismo, al buscar la libertad en una sociedad moderna que se tornaba ya aplastante y destructiva, y que al mismo tiempo dejaba ver ya la tecnología de punta que se empezaba a implementar en la guerra. Esta descripción de Antonio Escootado sirve para abordar algunos breves fragmentos e ideas principales que recorreremos de esta inspiradora y frenética obra llamada La Emboscadura, donde Jünger propone precisamente el acto de emboscarse, verbo que usa para referirse a la acción de buscar la libertad, a partir de diferentes principios que va desarrollando en el libro, a la par que caracterizando lo que para él es la libertad. Irse al bosque, emboscarse. Lo que detrás de esas expresiones se esconde no es una actividad idílica. Antes, al contrario, el lector de este libro habrá de disponerse a emprender una excursión preocupante que da que pensar, la cual conducirá no solo cercano a los lugares comunes, sino también a los límites de lo que puede un libro. Ha surgido un nuevo concepto de poder que involucra concentraciones fuertes y cercanas, y resistirlo requiere un nuevo patrón de libertad que no puede tener nada que ver con los pálidos conceptos, ahora asociados solo con la palabra. Y, de hecho, podemos discernir que estos estados modernos, con sus abrumadoras fuerzas policiales, muestran que el movimiento no ha cesado por completo. La armadura del nuevo Leviatán tiene sus agujeros que se prueban constantemente, y eso exige precaución y coraje de un tipo previamente desconocido. Podemos concebir, por lo tanto, que la lucha por una nueva libertad será una lucha que exigirá un gran sacrificio y que debe ser retratada de una manera que le haga justicia. La toma de la Bastilla, de la cual el individuo de hoy todavía alimenta sus ideas de libertad, fue en comparación un paseo por el parque. El fracaso de las revoluciones sociales se debe al hecho de que las personas que las promueven no han llevado a cabo en sí mismas el proceso evolutivo. Las transformaciones sociales solo pueden triunfar desde la salud y no desde la neurosis o el resentimiento.
De lo contrario, los cambios sociales solo sustituirán una patología por otra. Ese grano de arena que llamamos yo y que nuclea nuestro narcisismo es, al fin y al cabo, el impedimento que desde una perspectiva individual podemos identificar como el obstáculo a proyectos verdaderamente liberadores en lo colectivo. Ese mismo grano de arena al que apunta la ideología de nuestra sociedad y que muy bien sabe seducir. Que un caminante del bosque tenga que ofrecer resistencia, relata, es la excepción, pero lo que lo describe es justamente la posibilidad de juzgar si la libertad ofrecida por los estados representa verdaderamente la libertad. Si el caminante del bosque se resiste, siempre está fuera del respectivo sistema legal estatal, sea el que sea. Por lo tanto, tiene derecho a sus acciones solo en un sentido ético. La emboscadura representa una nueva respuesta de la libertad. Los hombres libres son poderosos, aunque constituyen únicamente una minoría pequeñísima. Nuestro tiempo es pobre en grandes hombres, pero produce figuras. La amenaza configura pequeñas minorías selectas. Junto a las figuras del trabajador y del soldado desconocido, aparece una tercera figura, el emboscado. El miedo puede ser vencido por la persona singular si ésta adquiere conocimiento de su poder. La emboscadura, en cuanto conducta libre en la catástrofe, es independiente de las fachadas político-técnicas y de sus agrupaciones. La emboscadura no contradice a la evolución, sino que introduce libertad en ella mediante la decisión de la persona singular. En la emboscadura, la persona singular se confronta consigo misma en su sustancia individual e indestructible. Esa confrontación expulsa el miedo a la muerte. Aquí las iglesias no pueden dar más que asistencia, pues en su decisión la persona singular está solitaria, y el teólogo puede, ciertamente, hacerla cobrar conciencia de su situación, mas no sacarla de ella. El emboscado atraviesa por su propia fuerza el meridiano cero. En las esferas de la medicina, del derecho y del empleo de las armas, la decisión soberana corresponde al emboscado, quien tampoco en la moral actúa de acuerdo con doctrinas y se reserva la aceptación de las leyes. El emboscado no participa en el culto del crimen. Él decide la naturaleza de su propiedad y el modo de afirmarla. Es consciente de la inatacable profundidad desde la que también la palabra otorga una y otra vez plenitud al mundo. En eso está el cometido del aquí y ahora. La relación que la emboscadura mantiene con la libertad es más estrecha que la que con ella mantiene cualquier clase de armas. En la emboscadura está viva la originaria voluntad de resistir, de ahí que solo serán aptos para ella los voluntarios. Estos se defenderán en cualquier caso, con independencia de que el Estado los prepare, arme y movilice o no haga ninguna de esas cosas. Los voluntarios dan con ello prueba de su libertad, lo hacen de manera existencial. La libertad es hoy el gran tema. Ella es el poder que vence al miedo. Ella es la asignatura principal que ha de estudiar el hombre libre, y ha de estudiar no solo la libertad, sino también los modos en que es posible representarla eficazmente y hacerla visible en la resistencia. No vamos a entrar en los detalles. El mero hecho de que el hombre libre sepa cuál es su papel en caso de catástrofe hace disminuir el miedo. Es preciso entrenarse en la catástrofe, de igual manera que se entrenan en el naufragio los pasajeros cuando van a emprender un viaje por mar. Cuando un pueblo se prepara y arma para la emboscadura, necesariamente se transforma en una potencia temible. El emboscado es la persona singular concreta, el hombre que actúa en el caso concreto. Para saber lo que es justo, no necesita teorías ni tampoco leyes elucubradas por los juristas de los partidos. El emboscado desciende a aquellos manantiales de la moralidad que aún no han sido repartidos por los canales de las instituciones. El yo se reconoce en el otro. Eso es algo que se sigue de la antiquísima sabiduría que dice, tú eres ese. El otro puede ser el amado, pero puede ser también el hermano, la persona que sufre, el desamparado. Al dispensarle ayuda, el yo se favorece a sí mismo en lo imperecedero. En esto se corrobora el orden fundamental del mundo. El auténtico problema está, más bien,
en que una gran mayoría no quiere la libertad y aún le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia. La libertad es ante todo la concordancia consciente con la existencia y es el placer sentido como destino de hacerla realidad. Entonces, es libre el ser humano y a partir de tal instante, así como las grandes masas de la roca primitiva producen cristales con la presión que ejercen, así este mundo que está lleno de coacciones y de medios de coaccionar, habrá de servir para poner de manifiesto la libertad en su entero esplendor. La libertad nueva es libertad antigua, es libertad absoluta vestida con el traje propio de cada tiempo, pues el sentido del mundo histórico consiste en hacer que triunfe una y otra vez esa libertad, que es una libertad ética y jamás tiranía. Gracias, amigos de Invictus, por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy. En los interesantes desarrollos de un autor como Ernst Jünger, que vuelven a cobrar actualidad e importancia en los momentos que pasamos. No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima.